Hola, 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 ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo en esta tarde de maldito lunes que vengo a pasar con vosotros para hacerosla más llevadera y más bonita? Ahora, ese es mi deseo. Ya veremos qué piensa la familia Finch, ¿vale? Porque yo no sé qué nos podemos encontrar aquí. Bueno, antes que nada, ya sabéis, lo primero, hola, ¿qué tal? Y lo segundo, deciros... Uy, se me olvidó quitar la percha. Lo segundo, deciros que esa magnífica canción que acabáis de escuchar en nuestra intro es de Trialcore, y que tenéis que pasaros a ver todo lo demás que tiene para vosotros, que tiene unas canciones... Vais a flipar con los musicotes. Y lo otro que tengo que deciros es que os apuntéis a nuestro Doki Doki Jugature Club. Acabamos de empezar febrero y eso quiere decir, bueno, acabamos de empezar, ya estamos a día 5, pero bueno, más o menos. Eso quiere decir que tenemos nuevo juego y el nuevo juego se llama Terranil, porque vamos a hablar de naturaleza este mes y os vamos a poner bucóliques. Así que nada, pasaos, mirad nuestro Discord, apuntaros a jugar y contarnos qué tal este juegardo, qué tal. Yo todavía no he empezado, así que no sé decirlo. Aprovecho también para deciros que a partir de ahora vamos a tener un Doki Doki anual, que este año hablaremos de él en diciembre y tenéis hasta entonces para jugarlo, es bastante tiempo, que va a ser, ojo, me estáis escuchando, ¿no? El Baldur's Gate 3, ¿vale? Ahí lo dejo, así que si quieres compartir tu experiencia jugando al Baldur's Gate 3 hasta diciembre, lo mismo, es que tengo la cámara invertida. Vete, cuéntanoslo en Discord y estamos ahí para escucharte y compartir toda esa experiencia. Aunque la cosa vaya en naturaleza este mes, pues resulta que yo tenía a medio este What Remains of Edith Finch. A medio quiere decir que jugamos un episodio. Creo que fue solo uno. Sí, creo que fue solo uno. Y nada, quería ver... A ver, dejadme un minuto que vea si se escucha. Vale, creo que lo oís, pero bueno, voy a subirlo un poquito por si acaso.
Que se oye muy bajito. Vale, pues ahora sí que sí, gente. Vamos a volver a la casa Finch. Yo la última historia, no sé si os acordáis, pero fuimos un gato que yo me quedé loca, loca muerta, desarrenga. Y vamos a ver qué es lo siguiente que nos espera en Edith Finch. Let's go. Esta es Molly, es la última historia que hicimos. Bueno, la última y yo creo que la única. Vale. Pues creo que con Molly, de hecho, salimos por esa ventana, si os acordáis. Fue una cosa rarísima. Fuimos gato, fuimos monstruo, fuimos cosas muy raras. Yo no estoy muy segura de qué es lo que coño está pasando en este. describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Eso, que no sé qué está pasando, vale. Familia rara, quizás sí. Vale, vamos a ver aquí qué. Esto es un silbato. ¿Y aquí qué? Ah, por aquí es por donde hemos entrado. No sé si os acordaréis. Yo no me acuerdo ni yo. Madre mía. Perdonad, que es que ya sabéis que es la primera vez que lo juego y estoy como súper atenta para no perderme nada, porque me da la impresión de que es fácil perderse cosas en este juego. Ah, mirad el gatete. Gatete. Se ha ido el gato. Vale. Espero que This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Vaya por Dios, vaya por Dios. Bueno. Esta es la sala donde hemos estado antes. Todo esto lo hemos hecho con el gato antes. Vamos así, vamos a la casita del árbol, que es donde nos hemos convertido en... No llegamos. En cosas muy raras, ¿vale? Yo ahí en la casita del árbol fue donde empezó el despiporre. Vamos a ver. Arriba, querida. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Vale. Grandma Edie. O sea que esta es la bisabuela Edie. La bisabuela Edie no tenía pájaros, pero sí fotos de pájaros. Está todo muy bien. Entiendo que como tienen velas son pájaros que se le murieron a la bisabuela. Bueno, Bob... ¿Burpee? Ah, Bob era una serpiente. Ah, mira tú, qué bien. Vale. Ah, bueno, acordaos que estamos embarazadas. Vale. Purply, Larpy. ¿Y tú quién eres? Ese no tiene nombre. Ah, le falta la etiqueta. Y este es Durpy. Durpy, Purply. Madre mía. Menudo trabalenguas. Vale. Vamos a ver qué tenemos por ahí. A ver, la habitación de Grandma. Me vais a perdonar porque... Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. ¿Tendría una colección esta muchacha? Porque yo no me cambio de guantes todos los años. Bueno, ahora ya no hacen falta porque cambio climático no sé qué. Vale, ese es el tiburón. Ah, mira, mírala pintando ahí la habitación de los tiburones que hemos visto antes. ¿Qué es eso? Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Un hombre topo que vivía debajo de la casa. Pues espero que no, porque es lo que me faltaba. ¿Qué es esto? I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edith Jr. A ver. Ah, sí, Edith Jr. Lake Trip. My friend Bigfoot. ¿Vemos aquí una bisabuela quizás aficionada al tema de lo paranormal y lo raro? Yo creo que sí. A ver, Edith Jr. O sea que... Edith Jr. No puede ser esta.
Es que no tengo claro quién está narrando la historia. Entiendo que es Edith, la que sale en el árbol genealógico. Pero es que igual no. A la abuela le gustaba tener cintas. ¿Qué más? One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Una mujer de 72 años rechaza ser evacuada por un pequeño incendio forestal. Madre de Dios. Señora, por favor. A ver, Molly Concepts, Mural... O sea, esta mujer era muy ordenada, ¿eh? Bárbara Concepts. Aquí todo el mundo pinta, es artista. Uy, ¿qué es eso? Construido en 1937 por Sven Finch. Que entiendo que Sven... Espérate, voy a mirar otra vez esto, a ver. Sven... ¿Quién es? Sven está como por aquí flotando. Entiendo que es que no sé caso. Ese era el hermano. No me puedo agachar, no, solo puedo acercar la vista. No me acuerdo de cómo se jugaba esto. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Este es el dragón que hemos visto fuera, no sé si os acordáis. Os pondré por aquí el enlace para que podáis ver el primer capítulo si estáis viendo esto en YouTube, porque es que si no, no os vais a enterar de nada. Me va a costar a mí. Entiendo que Sven era el ingeniero que construyó la casa y debía ser el hermanito o algo. Mira los enanitos de Blancanieves con sus herramientas. Ahí va, ahí va. Míralo. El dragón que había afuera. Buah, la verdad es que... Como mola, ¿no? Un tío abuelo que te construye un dragón. Mira, los de la sierra me parto. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. La Visa era esta señora. De la mecedora no me dices nada. Rin Sketches. ¿Quién es Rin? Srain. Ah, vale. Ah, mira el pastillero, qué gracioso. Qué gracioso. Está muy curioso, tienen como muchos detalles, ¿no? Aparte de muchos trastos. Mira todas las manitas. A ver, Gus, Gregory, Lewis, Milton, Edith, Calvin y Sam, que eran gemelas. Sí, nacieron en, bueno, o mellizos, nacieron en el mismo año. Aunque Calvin murió antes. Bueno, la habitación de cualquiera de vuestras visas o de vuestras abuelas, quiero decir. ¿Qué abuela? Bueno, lo de los huevos abiertos es un poco raro. Pero qué bisabuela o qué abuela que se precie no tiene una colección de fotografías de sus nietes aquí a tope. Vale. Her room was like a museum. Eso justo estaba diciendo. Mira la casa. Ostras, qué creepy, ¿no? Que pusiera también la fecha de la muerte. Bueno. Ostras. Joining the Great Majority. Ostras, mi abuela tenía una de 500 years, estas. the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave Se the trajo curse la casa, behind. venga, me meo. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Vaya, hombre. Pobre Odin's Odi. daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery.
Bueno, encontraron el cadáver, entonces. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Me molan mucho los montajes que han hecho con las fotos, ¿eh? Están muy chulos. Por toda Noruega. No sé si sabréis lo que es esto. Tampoco sé cómo salir de aquí. ¿Os lo tengo que decir? ¿Con escape? No. Vale, no sabemos la historia de la hija de Odín. ¿Y cómo salimos de aquí? Quiero jugar, pero... ¿Hola? Gente, que no sé salir de aquí. A ver si hay algo que no he visto. No sé cómo salir de aquí. Gente. What the fuck. Ah, vale. Ya, sí, es verdad. Sí. Vale, ya me acuerdo. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Vale. No sé si la gente que seáis muy joven reconoceréis este cacharro. Eran como unos prismáticos que con un círculo con varias diapositivas y las ibas como pasando. ¿Veis los circulitos esos? Y se veían así como si fuera, pues eso, más grande y tal. Se usaban mucho como para fotografías de viajes y cosas así. Mira, Norwegian Folk Tales. Joder, desde luego en esta casa lo de los libros les flipaba, ¿eh? Mira el pingüinico. No puedo salir. Vamos a ver. ¿Y los sombreros? Joder, qué estilo, ¿no? La visa. Qué estilo la visa. Y estas son las cosas de Sven. Y esta era la puerta que podría abrir. Lo de los tiburones ya me está escamando, ¿eh? Porque os acordáis que nos convertimos en un tiburón siendo Molly. Hay algo en los tiburones que no sé yo. Vamos a ver. Ostras. ¿Serán ingleses? ¿No eran noruegues? Madre mía, lo de tener alfombra por toda el baño. Oh, Dios mío. Esto es muy antihigiénico, lo siento. No hay espejo, se siente. ¿Quién me dijo una vez que es que lo de los espejos es una de las cosas más difíciles de hacer en un videojuego? Bueno, tenemos los Playmobiles y los tal, pero esto es el baño de la AVISO. Ah, pero hay dos baños. Este es de otra persona. Tiene lacas de uñas y no sé qué. Y este es el de la AVISO, ¿no? Con todas las pastis. El otro pastillero. No sé por qué necesitaría dos pastilleros, pero bueno. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Ah. It was a pretty big trace. Que había una primera... A ver, ¿qué? Mírala. Aquí. Pero no tenemos fechas ni nada. Ah, mira. A mi madre también le ponemos una silla. No de estas, pero... Qué chula. Vale. ¿Y esto qué es? There's a secret in this bathroom. By Sven and Edith Finch. There's a secret in this bathroom. De verdad, perdonad, ¿eh? It's in the last place ¡Ay, you would me look. encantan estos libros! It isn't in the cupboard. It's hidden in this book.
Esta casa tiene más habitaciones secretas que habitaciones normales. Ya os lo voy diciendo. Vale. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. A Sam. ¿Sam? Vale, la hija. Bueno, la hija, la sobrina. Esto está un poco... Ah, vale, que hay una repisa. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Las fotos, tío. Qué chulo esto, ¿no? Total, que tenía un salón de revelado secreto en el cuarto de baño. Y fotos repes. Varias copias. Milton. Se supone que Milton es el hermano de Edith. ¿Qué cojones? O sea, estamos cambiando de generación. Si esto era de Sam, es... Uy. Qué raro es esto. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Vienes a ver mis caras con las nuevas historias de la familia Finch? Fuerte Sam y fuerte Calvin. Estos son los que salen en los dibujos, creo. Míralos. Muy bien avenidos, no sé yo. Los hermanos normalmente se pegan más. Qué chulo. Me encantan todos los objetos de la casa, es que son una locura. Sam Finch, Most Improved Player. O sea, estamos hablando de Salve, de... Perdón. De Calvin y Sam. Cambia los libros y todo, qué bien. Es que mirad esta casa, es que es rara de cojones. Y está como precintada. O sea, precintada no, está aquí. No me acuerdo si Calvin fue uno de los que desapareció, pero creo que no. Vale. ¿Qué hay en Fort Sam? Carretes de fotos. A ver. Ya verás, ya, sí, en fin. Miedo me da lo que vaya a ver. Miedo me da, querido Dani. Espera, que no acabo de encontrar el punto para la... Ahí. Vale, pues Samuel Finch se graduó en el instituto, que lo sepáis. Te puedes tirar a la cama desde aquí. Todas las habitaciones tienen como su decoración específica. Esta tiene dos, me encanta. No me puedo tirar. Yo quería tirarme a la cama. Qué chulo. O sea, esto está solo para que veas lo guay que es. Tu command center, al centro de control. Madre mía. O sea, ya os lo digo, me recuerda muchísimo al Tell Me Why. Se hacía fotos a sí mismo, es que es muy raro. Me recuerda muchísimo al Tell Me Why en el sentido de que lo de las habitaciones es una puta locura. O sea, yo quiero... Esta parte no, pero esta... Escúchame. Vale, ¿y puedo cruzar por aquí? I knew Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. Claro, recordad que todas estas habitaciones en realidad están cerradas. Nos estamos colando un poco. Dejó, o sea, este crío desapareció. Calvin desapareció cuando tenía a lo mejor 10 años, ¿no? Y... Bueno, murió cuando tenía 11 años. Y dejaron la cama hasta sin hacer. O sea, ese nivel, ¿vale? Los recuerdos son muy importantes para esta familia. Vale, ahí detrás tenemos más cosas, pero no vamos a ir todavía. A ver, ¿cuál es tu secreto, Calvin?
Desvélanoslo. Cuéntanos. Explore the universe. Que de los 50 todo esto, ¿eh? A ver. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. ¡Ostras! ¿Veis lo que os digo? ¿En qué habitación de persona normal cuando era pequeña tienes esto? Madre mía, qué maravilla. A ver. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. Oh, qué bonito. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Jolines. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Igual me estoy pasando. Espera, que voy a... Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. No. Maybe if I hadn't said that. Uy, casi. Venga. Calvin, I'm not gonna tell you again! Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. Ay, 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 ay. That's what I want to remember about my brother. Ay, madre mía. Ay, 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 ay. The day he made up his mind to fly. And he did. What? Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Mira que bien, pues menos mal que no lo conseguiste. Ostras, gente. Bueno, pues nada. Calvin se lanzó desde su columpio. Espero que no fuera de verdad por los champiñones. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Eso ella no lo puede saber porque es pequeña. Quiero decir, estamos hablando de cuando murió Calvin, que es como su tío abuelo, entiendo yo. Sí. Entonces, bueno, sí, porque tenía... Si su tío abuelo tenía 11 años, no puede saber... Joder, mirad. Es que es creepy, ¿eh? Mirad la puerta. Es creepy. Que uno solo llega hasta el 61 y el otro... Uf, ay mía, qué mal rollo. Vale. La puerta está totalmente cerrada, o sea que hay que empujarla. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Pues yo creo que después de alistarse debió... Odin Finch Natural Park. Hay un parque natural de la Visa, ¿no? Sí. Perdona si miro mucho el árbol genealógico, es que con mi dislexia me cuesta. Bueno, pues nada. Ay, qué chula la colección esta del Caterpie. Ay, 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 ay. Me muero de amor. Todo esto lo estoy haciendo yo, ¿eh? Cuando hay que tirar, muevo el... Ay. Os digo yo que tiene más habitaciones secretas que normales. Madre mía. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Pero ¿y esto? ¿Las botellas de vino? Vale, esto es el pasillo.
Hamilton es mi hermana. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Vale. A ver, Bárbara es... Esperad, que me aclare yo. Bárbara es la tía abuela. Vale, Bárbara es tía abuela, ok. El lago de los cisnes, todo muy cookie fluky. Qué chula la puerta, por cierto. Ah, que Bigfoot era... No es que fuera una aficionada a lo paranormal, es que Bigfoot era su peli. Vale. Vale. Ojo los premios, ¿eh? El merchandising. Seattle Starlets. The Hollywood Workout. The Red Carpet. Es que me mola mucho que cambien los libros, Never thought tío. about Es una how hard it tontería, must have pero... been for her afterwards. Ya. Ah, mira del tapete que le hizo la abuela. Qué bien se conserva la tarta, ¿no? Para todo el tiempo que ha pasado. Bárbara murió en el 60. ¿16 años tenía? 16 años, por favor. No entiendo lo de la maldición. La verdad que algo debe haber. Ya. Acabo trabajando en una... Pero bueno, si era muy joven. Tenía 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Efectivamente. Su última tarta de cumpleaños. Gatito rosa. Barb Street. Fashion Patterns Collection. Bueno. Veamos qué nos depara soltar. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Aquí está el viejo calabazo con otra historia fantasmagórica, inspirada en la familia más desventurada de América. La voy a llamar El final sorpresa de Barbara. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Perdona. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at Qué chulo 16, esto. she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. Ah, qué It guay. was just the boost her career needed. Bueno, no sé. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... No sé, me da mal rollo. Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. Sí, There's a eso key podemos hidden in decir the que music sí. box. The secret Ojo. is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. Yo he visto esa caja de música antes. 20 minutes later, Rick hadn't returned. No parece... So Barbara went to look for him, right on cue. Yo creo que... no sé.
She reached for the music box. A ver si puedo girarla. Okay. And as she wound the key, she listened for Rick. The house was silent. Y pone la música de Halloween la película. Hostia. She found Rick's crutch and imagined the worst. Pues Craven. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Ah, vale, esto es lo del padre que se acordó. Que está... The old fridge rattled and grew still. Es que va a ser el novio y me voy a... Oh, dear. Lo sabía. Gracias por gilipollas. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Normal. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep Ay. watching the late picture show. The late picture Hours show. later, Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. ¿No puedo correr? Molaría poder correr. A ver. Es que han puesto la música de Halloween. Es que me parece magistral. Ay, 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 ay. Joder, qué susto. ¿Dónde duerme Walter? ¿Aquí? Walter Finch. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police described the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Es que es exactamente igual que Residents los are urged to cómics lock all antiguos doors and de... windows and notify the police of any de- suspicious activity. Ay, 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 ay. Barbara turned, saw the hookman, and was speechless. He was quite smashing. And young he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. No veo nada. La ventana. Vamos, por aquí. That night, she played her part beautifully. La habitación de Molly. Quiero correr, ¿por qué no me dejan correr? The door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Voy a darle otro muletazo que le deje seco, porque si no... Me flipa esto, me flipa. O sea, me está encantando. El cambio de estilo es que me parece... Es brutal. Mierda, no está. Hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was...
¡Ayuda! ¡Hay un señor con un gancho! Y no sé dónde está mi hermano. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. ¿Qué? And she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. Literalmente es una historia de fe y me encanta. Me encanta. Of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same Vaya, night. algo debió And pasarle. little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. ¿Qué dices? Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Es que además es igual que el guardián de la cripta, que es quien presentaba las historias de ET, los cómics de los 50. Es que es genial. Me encanta. Pues nada, a dibujar. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Bueno, no sé decirte, ¿vale? Pues sería un happy ending. Y vamos, como súper rápido, ¿no? Vale. ¿Volvemos por aquí? I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Pues sí, la verdad. Vamos a ir por aquí. Edie's father, Odin, built the original house. The Original House, que está en el fondo del mar, matarilerile. Bueno, venga, vamos a abrir la caja de música, ¿no? Que entiendo que será lo que tengamos que hacer hoy. Por aquí fue por donde tiró al tipo este. Mirad, ¿veis los tiburones? Es que esta habitación es acojonante, tío. Me encanta. Que por cierto, estas marcas. Bueno, venga. Por aquí ya hemos estado, It's funny. estuvimos en otro vídeo. All those times I played with the music box and never found the basement key. Te dijo tu madre que no jugaras con ella y tú ahí R que R. Es que de verdad, ¿eh, Edith? Venga, vamos a ver. Vale, pues. Voy a poner la luz, chicas, que no me estáis viendo. Que tampoco es que haya mucho que ver, pero bueno. Vale. Let's go to the basement. Cuidado, no te caigas, que estamos aquí embarazados. Vale. Casi esperaba que si has tirado las latas en la historia que aparezcan en el suelo, pero era mucho pedir. Este es el taller de Sven, que fue donde se cortó. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot.
Que padres amenazando a sus hijas con vacunas. Estados Unidos. Ah, mirad, esta es la maqueta del dragón. Es que sé que el juego va a acabar en el dragón. Lo tengo tan claro. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. ¿La señora de 90 y tantos años? I thought maybe she was hiding presents. Veamos. It turned out she was hiding a lot more than that. Me da mucho miedo llegar aquí. O me haces caso o sobrevives, literal. Ay. Era una lata de pinches. No veo un cagao. I remember asking Mom once about where Walter had gone. ¿Qué cojones? ¿Qué me She estás said after contando? Barbara died, he got as far away as he could. Ostras. If there's a pattern in all these stories, Me encanta cómo aparecen las letras y te va contando I think it's that none of us la has historia en gotten el very escenario. far. ¿Walter vivía aquí? Sí. Sí, porque en esta familia afortunadamente todo el mundo tiene la manía de dejar su nombre en los sitios donde vive / está. Qué bonito el rincón, ¿no? Pero es un cuadro, no es de verdad. Bueno, Walter le gustaban los trenes y las radios. Veamos. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. Hola. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Ay, ay, ay. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. ¿Pero por qué, Walter? Having a schedule, living for today. ¿Ves cómo eran pitches? I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. ¿Qué? Walter cariño. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. El tenedor se podía haber bajado, ¿no? It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Igual es que ha muerto Eddie, entonces ya no le ha podido bajar. Porque Eddie era su madre, ¿no? Sí. Ya no le ha podido bajar más comida porque ha muerto. No puedo pasar.
¿Qué tengo que hacer? A ver. ¿Podemos cerrar eso? Que no puedo pasar. Mirad la muleta de Rick. ¿Hola? Walter, ¿qué quieres hacer? Cuéntamelo, por favor. Tiene una colección de especias aquí, Walter, que flipas, ¿eh? Ah, no lo había visto. Tengo que marcharme mientras puedo hacerlo. Vale. Teníamos un doble pasadizo. A mí esto me recuerda a las historias de Chulu y no... Pero qué puta familia de loques que tenían que uno de los miembros de la familia estaba abajo. Lo que fuera que mató a Barbara. Bueno, claro, estaba paranoico. And Calvin. And Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. ¿Pero por qué? ¿Era necesario? Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. Ya, normal. Después de 30 años a base de melocotones en conserva. For a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. O sea que la familia lo sabía, no es que estuviera escondido, toda la familia sabía que estaba aquí. Madre de Dios. Bueno. I'm sure my mom was trying to protect me. Pues sí, probablemente, pero... Igual no lo sabía tampoco. Ella era una niña. Todo lleno de libros, de verdad. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Siguen los mismos botes de tomate en el mismo sitio. Mirad qué chulo, las piezas de los trenes. But if she never told me about an uncle under the house... Ya, es complicado. I can only imagine what else she was hiding. Espero que no estéis oyendo las toses, de verdad que lo siento mucho. I don't want to make the same mistakes she made. Vale, como soy muy mal pensada, me había parecido que Walter se estaba dando martillazos en la cara. Y no, lo que estaba haciendo era acabar el túnel, vale. De verdad, este juego...
Mira, ese es el símbolo chino de arroz que no me acuerdo cómo se decía. ¿Mi? Trying to bury something that's still alive. A ver, no debería arriesgarse tanto, está embarazada. Entiendo que ha venido buscando respuestas precisamente porque está Now that embarazada. there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Ya. Entiendo lo Maybe que we quieres believed decir. so much in a family curse, we made it real. ¿Te gustaban los trenes? Hostia. I don't know if I should even be writing this. ¿Qué es eso? A ver, mira por dónde pisas. Maybe it'd be better if all this just died with me. Pero se está poniendo muy dramática, me quedan muchas historias. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Vale, pues lo sabremos. Yo ya os digo, creo que es que la está escribiendo es la embarazada para recopilar cosas para su bebé. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Todo me parece tan confuso como probablemente te resulte a ti. A mí también, ¿eh? Me apunto al equipo confusión. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Bueno, supongo que sí. Puedes ir por aquí. Entiendo que aquí no te puedes morir, porque no he muerto todavía. Bueno, ¿qué nueva historia nos espera, gente? Yo estoy flipando. Supongo que en todas las familias cuecen habas. Creo que quieren que vaya por aquí. ¿Qué pensáis? Disculpad, la verdad. Estoy volviendo a la casa. No he probado a ir por el agua. Voy a probar a mojarme, a ver qué pasa. Ah, no puedo pasar por aquí. Pero la marea no está muy alta, ¿no? Están mareando un poco las luces. No. A ver. No me deja llegar hasta el sitio este donde está el pilotito rojo que parpadea. Igual luego cuando baje la marea.
Que ahí hay unas escaleras, así que supongo que en algún momento podremos llegar a pie. Para arriba, que vamos para arriba. Volvemos a la casa. Tenemos habitaciones que no hemos visto. Quería intentar subir a la casa del árbol. Supongo que no me va a dejar, pero bueno. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Ya. Vale, izquierda o derecha, izquierda o derecha, izquierda o derecha. Creo que por aquí está cerrado. Me flipa la cantidad de cosas y el buen estado en el que están todas. Después de años sin que nadie venga por aquí. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Pues es posible. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Ya, es raro. No te voy a negar que es raro. Muy normal no es eso, la verdad. Ah, que vamos al cementerio. Ah, qué bien. Pero si las tumbas no están aquí, ¿no? To admit this, but the pet cemetery may be more uncomfortable than the human one. ¿Este es de pet cemetery? 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. A ver, estos son todos los pajaritos de la abuela. Y entiendo que lo de atrás son los gerbos. Eso es un perrete. Eso es un gatete. Y lo otro serán los gerbos, supongo. Joder, qué cantidad de mascotas. Otro perrete, otro gatete. Eso parece un pez. Un conejito. Un sapo. Se ha caído ese. Bailey tiene pinta de que también era un perrete. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Mira que bien, Edith. Muchas gracias. Qué guay, cada uno con su atributo. Molly Finch, el gato volador. Uy, qué mono. 10 años. Calvin Finch, 11 años. Sven Finch, 49 años. Edith Finch. Qué chulo el del altar de Edith. Pues casi 100 años. Walter Finch, 50 años, 53. Bárbara Finch. Tampoco vivió tanto Bárbara, ¿no? 16 hemos dicho antes. ¿Qué pasa aquí? ¿Veis esas nieblas? Qué raro, ¿no? I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. El monumento. No, por favor. ¿Dónde va usted? Y está hundiéndose con la casa. She could see it poking out of the water at low tide. Ah, ¿qué es la casa eso? Vale. Joder. Es la casa hundida. Edie said she dreamed about the old house every night. Ah, que el pilotito es para los barcos, claro.
Misterio desvelado. Me está resultando un poco como... Excepto la historia de Molly, que no le encuentro ninguna explicación. Me está resultando todo como muy... no sé, pues eso, como si fuera todo una invención. Un poco de... no sé... paranoia. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had A ver, mamá es Down, ¿no? been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Joder, es que todo el mundo es muy joven. 24 años. No, 24 no. 14 años. Madre mía. Sam Finch por lo menos murió 43. A ver, Sam Finch, Gregory Finch. Estos tres, ¿no? Gregory Gus y Sam. Dawn es la madre. Vale. Vale. He's going to a walking simulator. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Bueno, es posible, lo dejó todo igual, así que supongo que igual. Ah, mira, ya vamos a subir a la casita del árbol. ¿Os acordáis que os he dicho, me gustaría subir? Pues aquí, se viene. Se viene la casita del árbol, gente. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Vale. No, que nos vamos a caer. O sea, claramente estamos embarazadísimas. Nos vamos a caer. No quiero ir por aquí. ¿Qué otra cosa me ofreces? Se viene, sí, ya lo he visto venir. Bueno, va, es que no tengo otra opción, ¿verdad? ¿Por qué estoy haciendo esto embarazada de 22 semanas? Esto no va a molar. Esto no mola. Esto no mola nada. Ah, pues no me he caído. Vale. Las ramas son más gruesas de lo que yo pensaba. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Propano. Este hombre tenía propano en el balcón de la habitación. Y unas casitas de pájaros muy raras. Habiendo un montón de jaulas en la habitación de Eddie. Pero bueno, de la AVISO. Vamos a ver. Esto es un foco. No, barbacoa aquí. No sé. Este señor tenía sus cosas, me parece. They were both pretty intense. Ay, madre. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. Ah, este es el niño que vivía, es verdad, Sam y Calvin, ¿verdad? Que estaban enfrente cuando eran peques y no quiso volver. Ostras, la foto, macho, qué horror. ¿Y aquí es que en esta casa nadie hacía la cama? Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Mira, qué chulo el cuadro. El cuadro de los pies. Si me oís bostezando es que me estoy aburriendo, me está encantando el juego. Es solo que
Me da un poco de movement sickness de este. Y me da por bostezar. Cosa del vegetativo. ¡Ojo! Airline ticket. Y no está... Kay. ¿Quién es Kay? Ah... Sammy Kay. Bueno, sí, iba a decir, al menos no le puso nombre a su rifle, mentira, se llama ese Finch. Supongo que de ese desven. Bueno, al menos no lo llamo como Calvin, como su hermano. Ah, no, ese Finch es por Sam Finch. Vale, let's see. A ver esas fotitos. Mira, ya se hacía selfies este señor. ¿Qué cojones? Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Hmm? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. A ver. What? Ahí Perfect. está Dawn. Que es mi mamá. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? ¿Habéis Never el forget fin? this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Uy, mira pajarito. Aw. Ah. Oh. Esto va a acabar en algo horrible, Should not vosotros. have drunk all that coffee. Vosotros lo sabéis, yo lo sé. Hold still. Hey! That's a keeper. Ti, 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 ti. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Last time. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? No, papá es bastante interesante. Your grandpa's Fen taught us how to fish, how to build a fire. ¿Temporada de Found patos an o old temporada de logging trail. conejos? There were deer everywhere. ¿Qué pensáis? I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. Qué chulo. El altarcito. Let's see. A lo mejor quiere que encuentre yo el mapa, pero... O sea, el mapa, el camino. What was it? Esta ya la había hecho. Could have been. You don't need to waste any more film on me, kiddo.
Si veis un camino me lo decís. Qué bonito. Ay, que no. Ay. Los poemas de Emily Dickinson con una escopeta. Papá es muy especial. Good eyes, Don. Ole ahí el ciervecito. Before you take the shot, let me get a picture of it. Pero yo no quiero disparar. ¿Dónde está? Dad, I... Let me get behind you. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Don! ¡Qué horror! I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Sorry, Don. Just gotta reset the timer. Ay, que no llego. Dad, it's twitching. I Ay, think por it's... Dios. Totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! ¡Venga ya! Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Ya. Pues nada, wow. Wow. Vaya tela. Ay, qué gracia tiene ahí los... El astronauta de su hermanín. Pues nada, familia, otro miembro de la ida en menos. Ahora, ¿dónde coño estamos? Esta casa es rarísima, pero bueno, desde fuera ya se veía que iba a ser rara, ¿eh? También os digo que no me está extrañando mucho eso. Vale. Vamos a por la última y cerramos el directo hoy, ¿vale? After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Cuando llama a Eddie es la avisa. No sé por qué la llama Eddie. Mira, son los juguetes de Calvin. Ay, Dios. Qué mal rollo de Gregory. Vale, Dawn es mamá. ¿Quién es Gregory? Dawn es mamá. Gregory es el hermano, ¿no? Ostras, qué mal rollo de Gregory, ¿no? Hostia, ¿por qué esa boca?
Madre mía. Voy a pasar un momentito de Gregory, ¿vale? Me está dando un miedo. Dios, qué miedo. Gus. Vale, Gus y Gregory eran los hermanos. Ok. Venga, vale, vamos a ver qué le pasa a Gregory. Contrato de divorcio de San Finch. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. ¿Vamos a ser el bebé? Vamos a ser el bebé. I think he saw things the rest of us don't. El cascanueces, gente. No, no es el cascanueces. Sí, sí que es. Uy, la puedo mover. Bend over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Hello? Marxianna que recuerda cómo sí, yo sí que me acuerdo de cómo reía Gregory, madre de Dios. I wonder what he saw. What his world was like. El minijuego. ¡Ah! Me parto. Sure he's happy. What the fuck? And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam.
Bueno. Iba a decir que Gregory había tenido un fallecimiento un poco más normal, pero lo de colarse por el desagüe es un poco raro. Jope, me ha gustado mucho esa parte. Me ha parecido bonito eso de intentar como ver el punto de vista del bebé y tal. Es chulo. Me gusta. O sea, luego es muy triste, pero me ha gustado. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... Bueno, vamos a ver Gus. Madre mía, Gus también murió súper joven. Uy. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Estas movidas me gustan mucho, ¿vale? Soy muy tonta, ya lo sabéis. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom. Es un tipo muy listo. Yo no quiero madrastras, aunque no la había visto. ¡Ay, qué buena madrastra! Ah, mira, del tótem que hemos visto antes destruido. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. ¡Ostras! No se hace eso, papá, ¿eh? No me habéis avisado de este juego y la verdad que me está flipando. Gracias por avisarme. Os quiero. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Pues yo no. Yo voy a seguir. Gus sigue volando su cometa. Ay. Rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had A created. nadie le preocupaba que la naturaleza acabara con una tienda improvisada. ¡Mirad qué maravilla! Es que es súper bonito. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder. Ajá. Make the music no es la cerveza. Como sube la música. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't, until we found you. Ya tiene que rimar, claro. She never Se la han talked currado, about it, ¿eh? but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Total, que a Gus se lo comió una cometa. Qué fuerte. ¿Qué decís? ¿Jugamos una más? Es que había dicho que solo esta, pero la verdad es que ha sido muy cortita. No sé qué hacer. El patinete de Gus. Los cascos de Gus. Lo de los altarcitos me parece monísimo. Yo no tengo nada que hacer. Dani, ¿qué pasa? ¿Que estás de sábado? ¿Sabadete? Dani, que estuvo ayer jugando al Binding of Isaac. ¿Qué tal? ¿Te has recuperado ya? House rules. No jugar fuera sin permiso. No contestar la puerta. O sea, no abrir la puerta a los extraños.
No meses after dark. Meses normal jaleo. All chores before dark. Lo de los chores no lo entiendo. Y respetar al resto. Ya tengo toda la comida de la semana hecha. Muy bien, es que eres un amo de tu casa, Dani. A ver. ¿Qué toca aquí? Vamos a ver. Este es el horario. Esto es un poco... Sí que es verdad que es un poco militar. Aunque bueno, ya hemos conocido al padre y el padre era bastante así. O sea que... Deberes. Madre mía. Greg vía baby. Ostras, tenía una rutina de ejercicios. Madre mía. Venga, vamos a por otro más y ya nos vamos. Que además acaba casi de llegar Pepaco y así ve un poco más del juego. Que ha llegado para lo más raro. Bueno, no, lo más raro fue lo del otro día, la verdad. Vale. Uf, la Santa Biblia. Ah, mira, ese es papá, es Sanjay, que lo he visto aquí. Míralo, Sanjay. Entonces Ben era el marido, no era el hermano. Mira, Gregory. Y supongo que una de esas dos soy yo. Y el otro es... No lo sé. Ah, bueno, no, claro, son ella, Dawn y Gus. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Bueno, tiene sentido. Supongo que para eso está la religión. Para ayudar cuando hay que ayudar. Fly to India. En el 87 yo nací en el 90 y Edith nació en el 99. Me parece que esto de internet empezaba ya ahí. Qué chulo. Bueno, claramente le gustaba la India. Vale. Religion, science. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Pensaba que había sido por internet, pero no. Los My mom 80 moved era to poco India pronto a igual. week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Louis is my old brother, ¿no? Sí. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Y volvió a casa. Mira. I'm sure Edie was happy to have her back. Milton, Louis y Edith. A ver, Milton, Louis y Edith. Estos son los tres nuestros. And to see kids in the house again. Ah, mira, que ha apañado el Lewis, ¿no? Que tenía todo. Y me parece a mí que Milton no hacía mucho jardinería aquí. Y esto es de mamá. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Siempre podemos ver la casa, ¿eh? La otra casa. And for a while, things were good. Almost normal. Ah, que daban clase en casa. Respect criticism. Eso está guay. Analiza objetivamente, nunca pares de aprender, no asumas nada, respeta las críticas, supongo. Y pregunta las preguntas. Haz las preguntas difíciles, ¿no? ¿Sí? Fact or fiction. Wow. Lewis Rules. Aquí están todos los papelitos para pegar en el... Great job. A ver. Tenemos una biblioteca. Reading is a hot. Qué chulo. But it didn't last. Mrs. Finch. Mira, me meo de la risa, de verdad.
Edith Finch. Mito, historia... Mira, esta la hizo Edith. Se supone que la hice yo. Y la maldición. To teach and to learn. 7 ways to create a fulfilling classroom. Ojo, que es un libro escrito por mi madre. O sea que era mamá la que nos daba clase. Estamos los 3. Método científico. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Eddie le regaló un castillo. No me gusta, yo creo que esta chica se está arriesgando mucho. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Le gustaba pintar. Ah, de ahí el cartel. El cartel, bueno, la imagen del Edith Finch es uno de estos dibujos. Chiquillas, que estás embarazadísimas, que estas cosas... ¿Y esto? I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Ya, tiene sentido. ¿Milton con cuántos años murió? Con 10. Muy bien. Milton Finch in The Magic Paintbrush. ¡Ay, es un flipbox! Me encanta. Vale. Ah, ¡qué chulo! Me encanta. ¡Ostras! Chao. I was 4 when Milton disappeared. No sabíamos nada de Milton, ¿verdad? O sea, desapareció, pero no sabemos cómo. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Entonces ya tenemos a Milton. Joder, es que nos queda nada de juego, ¿no? Nos queda mamá. O bueno, igual no. Mamá, Eddie. Es que en este lado yo creo que no los vamos a hacer. Lewis. Queda Lewis. Mi hermanito Lewis. Vaya, por Dios.
Estamos literalmente en medio de ninguna parte. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Luis, que murió con 12 años, joder, pues tampoco tuvo mucho tiempo para culparse, lástima. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Espera, entonces no. Entonces tuvo que morir con más. Ah, claro que es 2010. Vale, no. Sí, nada. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis. Ya. Un poco psicodélico este Luis, ¿eh? Mira qué bien se lo tenía montado Luis. A ver. Ah, que no puedo abrirlo. Entonces tendré que soltar el otro. What? No. No tiene pinta de que vaya a ser por aquí. Pues entonces es que no estoy sabiendo abrir la cosa. De verdad, disculpad la tos, ¿eh? Ya sé que es horrible, pero... Míralo, es que no estaba sabiendo abrirlo. Es que me cuestan, ¿eh? Lo de los movimientos a ratos. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. ¿Qué pasa? Esto lo he hecho sola, ¿eh? Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Bueno. Un montón de discos. Una pantalla doble de ordenador, pero de los miles. Y una carta dirigida a mamá que no sé qué tiene. Dear Mrs. Finch, as Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Okay. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. Ah, vale. He kept working at the cannery, but he withdrew past himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... wander. Sí, sí, ya lo veo ya. Me cuesta, ¿eh? Estoy jugando 2 videojuegos y I asked him to describe it. arriba o abajo. He said he started small, imagining a labyrinth.
he'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. El dragón. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Has hecho arriba y no lo he leído, o lo he leído tarde, Dani. Así que he ido abajo. But he found something more. ¿Qué cojones está I worried about him pasando? Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Focus no tanto. Ya te lo digo yo. Like a whole new Lewis. So I let him go on. No sé si eso fue bueno, la verdad. I even encouraged him. He cambiado de It seemed very promising at first. Perrete. He told me he'd made a new friend. No puedo tocar el perrete. Vale, venga, vamos. Ya, perrete. On the edge of a city he named Lewis Topia. Madre de Dios. ¡Qué rayada! He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. ¿Qué estoy haciendo? And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Me da miedo cortarme la mano. Es que sé que va Every a day pasar. his imagination grew stronger. Dios He mío. no longer spoke at the cannery, O sea, se creó un masivo en su but cabeza. his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him. That all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, Ah, pero ya lo sabía, ¿no? Ha so dicho he que ya could lo do sabía. whatever he wished. Vale, hacerlo. Yo voy He held an election for mayor, and he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville.
St. Louis. He started drifting away from our reality. Ya, la verdad es que la parte de... Me gusta mucho cómo está representado, ¿eh? Es que es muy bonito. La parte en la que la imaginación como que va adueñándose de toda la imagen. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Estoy navegando por el río de mi imaginación. In Lewisburg, he heard rumors of a... Ay, quiero el otro, quiero el otro, quiero el otro, quiero el otro. Handsome queen. ¡No! Quería el otro, mierda. Joder. El otro, chicas. The queen was on her own quest for... serpientes siniestras. ¡Joder! ¿Qué voy a coger siempre que no quiero? Aquí. Sinister serpents. ¡Ah! He followed the sound of her... Guitarra eléctrica. Sitar eléctrico. silver harp. Ostras, qué fácil es. Como meterse en la historia y seguir con los pescados. Es muy raro esto, gente. La experiencia es curiosa. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Es que me voy a cortar la mano. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. La verdad es que vaya imaginación. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Wow. Os juro que esto es extrañamente fácil, de verdad. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Ah, vale. El Palacio Imperial, la consola, las Began llaves. to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. ¡Ostras! ¿Somos el de su imaginación? Vamos vestidos como de caballeros. He began to despise the man with a royal contempt.
I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. Ay, madre. The palace would be packed with his companions. Oli. Compañeros dan un poco de miedo, esto de no tener cara y tal. Including the wise Calico who'd insisted on inviting me. El calico. Es un calico. El único calico que conozco es el electrónico. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Ay, madre. Me recuerdan a los del Katamari Damacy. ¿Habéis jugado Katamari Damacy? Bend down his ¿Los head. consejeros? No, esto es una guillotina. ¡No! No, tío, no. No, pobre Lewis. Pobre Lewis. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. De verdad, qué historias, joder. My brother was really cool. I wish you could have met him. Pues no, no lo conocí. Ay, joder, es que claro, me faltan Down y Eddie. No, pero son las 6:30 ya. Creo que dejaremos para mañana lo que queda. Gente, muchísimas gracias. Vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por estar conmigo, por no dormir la siesta conmigo. Muchas gracias. Y mañana seguimos. Yo creo que mañana ya lo acabamos porque solo quedan 2 historias. Os prometo que mañana quito la percha, ¿vale? Que se me ha olvidado, no sé por qué. Y nos vemos entonces mañana a las 4:30 para seguir con Edith Finch. Ya sabéis, si queréis decirnos cualquier cosita en redes, ahí tenéis todos los sitios donde estamos. Y gracias a Dani, gracias a Pepaco y gracias a quienes estáis ahí. Un abrazo muy fuerte. Adiós.